que para hallar mis variables, ¿cierto? Ya lo hacemos. Entonces, les decía que para encontrar lo que es mis variables, pues iba acá y cogía las variables de mis primeros términos y los dividía. Entonces, el de la variable de la parte de arriba del primer término es x a la 6 y la variable del término del polinomio de abajo del primer término es x a la 3. Divido eso, ¿cierto? Me quedaría x a la 6 dividido x a la 3, eso es igual a x a la 3. Ese lo coloco en el primer término de izquierda a derecha. ¿Listo? Quiere decir que lo coloco acá x a la 3, ¿sí? Y le voy disminuyendo de a uno en uno. El exponente quedaría x a la 2 y x. X o x a la 1. ¿Listo? Y ese es el primer ejemplo. Bueno, vamos a ver el otro. Profe, una pregunta. Dímelo. En el en donde dice X, en donde se divide, es porque sale un X6 y X3. De los primeros términos. Mira, las variables de acá. La primera variable del primer término de cada polinomio. Ah. Es de ahí. Y o sea, tal cual como habíamos hecho las divisiones pasadas, que cogíamos el primer término, lo dividíamos por el primer término de ambos polinomios. ¿Listo? Es como, es lo mismo al final para hallar cuáles variables son. ¿Listo? Vamos a ver, ejemplo 2. Creo que ese ejemplo primero está como difícil, ¿o no? Uy, no, profe, a comparación con los otros, está re fácil. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver este. Voy a ponerlo x a la 5, lo ponemos acá abajo. X a la 5 menos x a la 4 más x a la 2 menos x dividido x a la 3 menos x a la 2 más x. Sí. Listo, niños. Vamos a mirar los coeficientes. ¿Listo? Vamos a mirar los coeficientes que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a acomodarlos. Colocamos. Entonces, decimos que es 1, menos 1, 0, más 1, menos 1 y 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una pregunta, ¿por qué esos números ahí? ¿De dónde salieron? Los coeficientes de acá, del polinomio de arriba. El coeficiente de x a la 5 es 1, ¿cierto? El coeficiente de menos x a la 4 es menos 1, los numeritos que lo acompañan. ¿Por qué coloco acá el 0? Porque el 0 es del coeficiente de x a la 3, ¿sí? Como me hace falta aquí la x a la 3, coloco un 0, ¿listo? Por acá voy a ponerlo aquí en la mitad que está este x a la 3 por 0. El coeficiente de x a la 2 es más 1. El coeficiente de menos x es menos 1, ¿cierto? Y de igual manera, ¿cuál x me falta? X a la 0, ¿cierto?
O sea, el número acá que teníamos un más 36 o más algo, en este caso es más 0. ¿Listo? Profe, ¿cómo así coeficientes? Los números que acompañan las variables. Ah, ¿Sí? bueno, profe. Siga. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? No, bueno. Listo, en el otro lado también voy a colocar lo mismo. Voy a poner mis coeficientes del denominador, ¿sí? De x a la 3 es 1, de x a la 2 es menos 1 y de x es más 1, ¿cierto? Y el de x a la 0 pues pongo más 0. ¿Listo? ¿Todos hasta ahí? Señor. Listo, niños. Entonces, voy a comenzar. ¿Qué multiplico? Cojo teniendo en cuenta siempre este término. Mi primer término en este caso es 1 del divisor. Tomo, ¿qué le hace falta para llegar a 1? ¿Por qué número lo multiplico? 1. Por 1, ¿cierto? Entonces, 1 por 1, 1 positivo. Al otro lado me pasa A negativo. me da menos 1, 1. ¿cierto? 1 por menos 1. Menos 1. Acuérdense que cojo este numerito y lo multiplico por cada uno. ¿Listo? Entonces me da menos 1 por menos 1 me da menos 1, pasa al otro lado como más 1. Más 1. ¿Listo? Más 1. 1 por 1, 1, me pasa al otro lado como menos 1. Negativo. Y 1 por 0, 0, pasa al otro lado menos 0. Menos 0. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. ¿No? ¿Todo entendido de los demás? Profe, es que ahorita se me salió la reunión y no entiendo porque en el divisor se pone solo unos. ¿Acá? Sí. ¿Sí? Porque son los coeficientes del divisor. ¿Sí? Acá tengo un 1 en x a la 3, acá tengo menos 1 y acá tengo más 1. Y pues acá tengo por acá al ladito tengo un más 0. ¿Sí? Los coeficientes del denominador de la fracción. Sí, ya. ¿Listo? Bueno. Listo. Sumo. Tacho mi línea. Esto me da 0. Esto me da 0. Acá me da menos 1. Acá me da más 1. Y bajo mis siguientes números que son estos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces que yo me compliqué cuando tú pusiste lo de los colorcitos. O sea, a ver, el ¿Cuándo X más 5. ¿cuándo puse qué? Espera. Los colorcitos esos, mira. A ver, uno es positivo, entonces yo lo puse rosado. El otro es negativo, sería menos 1. ¿Sí? Ahí iría el espacio. Sí, y ponemos el 0. El espacio con el 0, sí. Luego va el menos No, menos más 1. 1. Más 1. Mira, más Entonces 1. ya. Ese porque Más me 1. Este es el coeficiente de x al cuadrado. Ese más 1. Este más 1 es el coeficiente de este x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? No. Entonces, los coeficientes son los numeritos que nos acompañan cada variable. Entonces, ¿cuál es la variable mayor? Pues x a la 5. Y el coeficiente de x a la 5 es 1. ¿Sí? El coeficiente de x a la 4, en este caso, es menos 1. ¿Listo? De x a la 3 no tengo, pues deja el espacio y coloco ese es el 0. De x a la 2 es más 1, lo tengo aquí. De x, de esta x, es menos 1, con el signo que le antecede.
Y me hace falta acá como un más cero, ¿sí? Lo tengo que ver así de esa manera, porque siempre como en esos polinomios hay un término independiente que es más 6, más 7 o más 16, ¿cierto? Eso es cualquier número. En este caso, ¿cuál número es? Pues 0. ¿Listo? Listo. Bueno, sigamos. ¿Alguna otra pregunta, niños? O sea, cuando no hay nada es más 0. En el último sí. Ah, ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? Sí, profe, porque cuando tú pusiste cero ahí bueno, cuando pusiste cero ahí, ¿Acá al arriba? otro cero. No, el otro. ¿Cuál? ¿Este? El que el sale, sí, divis. ese, profe. Sí. Porque aquí arriba, ¿qué me hace falta? Tengo x a la 5, lo subo. Tengo x a la 5, x a la 4 y me salta x a la 2. ¿Qué me hace falta? X a la 3. Me falta x a la 3, ¿cierto? Y la x a la 3 va como aquí en la mitad. Tengo que tener ese orden. ¿Listo? Entonces ese x a la 3, como no está, coloco es un 0. ¿Listo, Juan Camilo? Bueno, profe. Listo. Vamos a seguir. ¿Alguna otra pregunta? Señor. ¿No? Profe, Dímelo. tengo una duda. O sea, en la parte donde tenían que sumarse en el 0 y el 1, porque o sea, en la respuesta sale más 1. ¿Acá? No, al lado. ¿Acá? Ahí, Pues si tú tienes 1 y no le restas nada, ¿cuánto te queda? 1. Pues más 1, ¿sí? Ah, Yo puedo también coger y como le decía Lady, yo puedo tomar este menos 0 o como más 0. El 0 no tiene signo, es neutro. Si yo le sumo o le resto 0 a cualquier número, ese me va a dar ese mismo número. ¿Listo? sí, señor. Bueno. Lo trabajo con menos para que diga que, bueno, está positivo y signo contrario. ¿Alguna otra pregunta, niños? No, señor. No. No, señor. Listo. Entonces, como les decía acá, los X a la izquierda, estos ceros, perdón, los ceros a la izquierda, estos ya me olvido de esos ceros. Ahora, ¿por qué multiplico? Me queda este mi primer término. ¿Por qué multiplico el primer término del divisor para que me dé el primer término del dividendo? Menos 1. Más 1. Ojo, menos 1. Menos 1. Menos. Y se pasa al otro lado a más 1. Exacto, entonces me quedaría menos 1 por 1, me da menos 1 y pasa acá, más 1. ¿Listo? Hago lo mismo entonces. Menos 1 por menos 1. Menos 1. No, Más 1, más 1, más más 1. 1. Pasa al otro lado. Menos 1. Menos Menos 1. 1. Menos 1 por más 1 me da Menos menos 1. 1. Pasa al otro lado. A más 1. Más 1. Y menos 1 por 0 me da 0. Pues pongamos el menos 0 acá. Y sumo. ¿Y cuánto me da todo esto? 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? A ver, profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Acá, ¿en dónde? Después de que eliminaste la primera fila. Ah, pues acá en este caso, ¿cuánto es 1 menos 1? 0, ¿Cuánto? 0. 0, ¿cierto? Bien. Entonces también se me va. Menos 1 más 1. 0. 0, también se me va. ¿Y 0 menos 0? 0. 0. ¿Listo? Por eso se me van todas las columnas. No, pero lo que yo digo es qué pasó después de que hubiese eliminado la primera fila. O sea, Ah, ¿aquí en este pedazo de arriba? sí, ahí. Ah, ok. Ahí. Pues sumé. Ya sé.
Señor, perdón. Sumé. Entonces cogí y de esta operación sumé, acá sumé 0 menos 1 me da menos 1, 1 menos 0 me da más 0, y 1 lo bajo y el 0 lo bajo. ¿Listo? Y aquí los ceros de la izquierda, estos ceros de la izquierda se me van. ¿Listo? Estos ceros de la izquierda ya no los necesito, no los miro más. ¿Listo? ¿Qué hago? Pues tomo ahora que este menos 1 va a ser mi primer término del dividendo. Y pues busco un número que he multiplicado el primero de acá, el que está encerrado en azul, por acá este que está encerrado acá en azul, que multiplicado por ese número me dé este primer número que es menos 1. Pues ¿qué multiplico por 1 para que me dé menos 1? Pues por menos 1. ¿Listo? Listo. Y ya comienzo este menos 1 a multiplicarlo por todos. Al multiplicarlos, tomo, me dan estos resultados que tengo aquí abajo. Voy a ponerlos acá, todos estos. Y los sumo. Entonces, al sumarlo, esto me da 0, esto me da 0, acá me da 0 y acá me da 0. ¿Listo? Estos se fueron. Listo, ya quedé ahí. Voy a poner acá mi respuesta. Entonces, mi respuesta es 1 y por acá coloco menos 1. ¿Listo? ¿Que dónde salen ese 1 y menos 1? Pues de aquí arribita de lo que tengo en el cociente. Estos números que tengo en el cociente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le hago para las variables? Baja x a la 5 y x al cubo. Exacto. Quedaría X a la... ¿Cómo? X a la 2. X a la Quedaría 2. x a la 2. Exacto. Cojo las primeras variables, en este caso x a la 5, x a la 3, las divido, es x a la 5 dividido x a la 3 es igual a x a la 2. ¿Listo? Y ese x a la 2 se la coloco al primero. ¿Listo? Y al segundo término, pues le bajo 1, me quedaría X a la 1. X. Y listo, esa es la respuesta. ¿Preguntas aquí? No, señor. Profe, ¿me podría explicar? Listo. Entonces, ¿cómo hallo la variable? Multiplicando, bueno, o dividiendo, perdón, cojo las variables de mi ejercicio. Pues la primera variable de la parte de arriba, x a la 5, y lo divido por la primera variable, que es x a la 3. ¿Listo? Entonces, al dividir esto que tengo acá, me da como resultado x a la 2. Y este x a la 2 va para mi primer 1, ¿sí? O para mi primer número que tengo en el cociente. Y luego, a esta variable como queda x a la 2, le voy restando 1 a medida de que lo vaya corriendo hacia la derecha. Entonces, 2 menos 1, pues me quedaría x a la 1. Y listo. No tengo más, pues lo dejo así. ¿Listo? Bueno, pues. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, niños? Este es un jueguito de matemáticas muy sencillo, ¿listo? Es de lógica, ¿listo? Es de un patrón, de operaciones básicas. Ya lo jugué con los niños de sexto, lo pudieron hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahí en participantes, ustedes abren en el computador o en el celular donde estén en participantes
y pues dice levantar la mano. Entonces levantan la mano si quieren dar la respuesta. Yo voy a estar mirando aquí en el computador, me aparece a mí también. ¿Listo? Vamos a ver. Primer nivel. ¿Qué número falta? El 20. Alzan la mano. Ay, Ángel. perdón. Ángel. ¿El 32? El 32, bien. ¿Listo? ¿Por qué el 32? Porque va con el doble, ¿listo? De dos, perdón, el doble de cada número anterior. Bien, entonces ahí, si se dan cuenta, acá aparecen las respuestas aquí en la parte de abajo. Entonces, pues ahí los coloco y le doy enter y correcto. Profe, a mí en participante no me aparece levantar la mano. ¿No? Aparece. Aparece Aparecen en la los tres derecha. puntos. En los tres punticos. ¿Listo? Sigamos. ¿Cuánto da eso? Levantan la mano. Ángel. 8. 8. No. Lady. Creo que a 2 por 2 por 2. ¿Cuánto da eso? No, el resultado, el número normal. Yo. ¡Ah, ya! Natalia. 6. Sí, efectivamente da 6. Acuérdense, primero Sí. multiplicaciones y luego las Y por sumas y las las restas. sumas, sí. Bien. Listo, ¿qué equivale el triángulo? Lady. 5. 5. ¿Segura? No. Mira, 5. No. Dayana. 6. No. Da 6. Exacto, efectivamente da 6. Si se dan cuenta, cada cuadrito vale 4, ¿cierto? Los dos círculos valen 10. Esto en el segundo. Quiere decir que un círculo vale 5, que es la mitad. ¿Y 5 a qué le hace falta para llegar a 11? 6. 6. Listo, entonces es 6. Listo, uy, este es muy sencillo. Ángel, 10. 10, bien. Todo lo multiplico por 5. Si alzan la mano, la bajan, ¿no? Sí. Eso es. Es 10, bien. ¿Listo acá?